nombre es Katia Escalante Barbosa, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial. En nombre de la Escuela Judicial y de la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Un acercamiento a las convenciones CEDAW y Belém do Pará, que va a estar a cargo de la máster Liana Mata Méndez. Yo me voy a permitir presentarles a doña Liana. Doña Liana es la jueza coordinadora del Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de Alajuela. Ella es licenciada en Derecho y Notaria Pública de la Universidad de Costa Rica. Además es máster en Estudio de la Violencia Social y Familiar de la Universidad Estatal a Distancia. También tiene una maestría en Administración de Justicia con énfasis en Relaciones Familiares de la Universidad Nacional. Tiene la especialización de la Escuela Judicial para Jueces y Juezas de Familia. Es jueza del Poder Judicial de Costa Rica del año 2003 hasta la actualidad. Se ha desempeñado en la materia de familia, en pensiones alimentarias y en violencia doméstica. En el año 2017 y 2018 fue docente en la Universidad de Costa Rica, en la sede de Occidente, impartiendo los cursos de Derecho de Familia y Problemas Actuales del Derecho de Familia. En diversas oportunidades se ha desempeñado como facilitadora de la Escuela Judicial en el programa de formación para personas técnicas judiciales y en el programa de especialización para juezas y jueces de familia. En el 2019 fue especialista de contenido en la Escuela Judicial para su programa de especialización dirigida a personas juzgadoras en materia de familia. Además, doña Liana ha sido facilitadora de la Escuela Judicial en diferentes cursos y recientemente fue la persona que diseñó el curso que tiene el mismo nombre del conversatorio del día de hoy. Es un curso sobre las convenciones CEDAW y Belém do Pará, es un curso autoformativo que incluso a partir de los principios de justicia abierta, es un curso que hemos compartido con la sociedad civil, con otras instituciones del Estado, incluso con otros países. Actualmente, doña Liana es docente de la maestría en Derecho de Familia de la Universidad Latina de Costa Rica, en el curso de Género y Familia, y además cuenta con muchas publicaciones de interés en esta materia, en la materia de familia. Y si nos quedamos terminando el currículum de doña Liana, entonces no escuchamos su conferencia. Así es que, doña Liana, le doy el pase para que usted inicie la conferencia. Agradezco a la Escuela Judicial, a doña Katia Escalante, a la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial por la invitación que me han realizado. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes y espero que el conversatorio sea de gran provecho para todas las personas. Bueno, el conversatorio tiene un acercamiento a las convenciones sobre la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, y a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, llamada también como Convención Belém do Pará. La Convención CEDAW fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, ya hace 41 años, bastante tiempo, y entró en vigor como tratado internacional en septiembre de 1981. Un dato importante es que fue adoptada por Costa Rica mediante Ley 6968 del 2 de octubre de 1984. Y vean ustedes que a propósito de este conversatorio, precisamente mañana, 2 de octubre, estaríamos cumpliendo 37 años desde que Costa Rica aprueba la Convención CEDAW, o sea, una convención de grandísima importancia y trascendencia, que es del Sistema Universal de los Derechos Humanos y que obliga al Estado costarricense a tomar una serie de medidas y de decisiones importantes. La CEDAW nos aporta un concepto de igualdad sustantiva en contraposición o para diferenciarlo de lo que es la igualdad formal. Y entonces yo he querido traerles a ustedes acá dos imágenes para representar o ejemplificar esta igualdad formal y diferenciarla de la igualdad sustantiva, que es la que busca la CEDAW. Por ejemplo, en la imagen vemos que se va a aplicar un examen. Hay diferentes postulantes y participantes. Entre los participantes tenemos un elefante, diferentes animales, un perro, un pez. Y el examen, dice la frase,
para que haya una selección justa, todos deberán pasar por el mismo examen. Por favor, suban a ese árbol. Bueno, aquí podríamos suponer fácilmente quiénes podrían pasar ese examen y quiénes no lo podrían aprobar. Y entonces, cuando le damos un trato idéntico en circunstancias distintas a las personas o postulantes o participantes o sin tomar en cuenta su situación particular, estamos hablando de una igualdad formal, que esa no es la que busca la CEDAW. En contraposición, busca una igualdad sustantiva. Y esta es otra de las imágenes, porque el concepto de igualdad sustantiva está muy presente en la CEDAW. Y por eso quiero iniciar haciendo estas reflexiones sobre la igualdad sustantiva. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo se les da a las 3 personas el mismo banco o grada, y podríamos decir entonces que estamos siendo igualitarios porque les dimos idéntico trato, igual, de misma altura, del mismo tamaño, se les dio la grada o el banco. Esa es la igualdad formal, cuando se da ese trato idéntico en circunstancias distintas. Y por el otro lado, la imagen de la derecha, cuando vemos que inclusive a una de estas 3 personas no se le da ningún banco, y a otra se le da 2, y a una se le da un banco. Esta es la igualdad sustantiva, que es la que busca la CEDAW, y para lograr esa igualdad sustantiva, los estados partes entre sus obligaciones tienen el adoptar medidas afirmativas de carácter temporal para precisamente el logro de esta igualdad. Bueno, ahora, ¿por qué es importante la CEDAW? La CEDAW es el instrumento internacional vinculante más amplio y progresista sobre los derechos humanos de todas las niñas y las mujeres. Fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como les mencioné, en 1979, y entra en vigor en el 81 como tratado internacional. Y es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados miembros de la ONU. Tiene 189 ratificaciones, lo que le otorga un contundente mandato internacional. Bueno, aquí les indico, es el segundo instrumento internacional. Podemos preguntarnos cuál es el primero. Es la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene un poco más de ratificaciones. La CEDAW también es la Carta Fundamental de Derechos de las Mujeres. Su cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han ratificado. Es la piedra angular de las políticas de igualdad de género y del trabajo de ONU Mujeres. Y por eso podemos decir que acelerar el ritmo para la plena implementación de la CEDAW es la clave para lograr la igualdad sustantiva. Una igualdad en los hechos y en los resultados entre mujeres, hombres, niños y niñas en todas las esferas del desarrollo sostenible. La CEDAW nos da una definición de trascendental importancia, que es la definición de discriminación contra la mujer. Ello contiene la CEDAW en el artículo 1 y dice que para los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Esta última frase es fundamental de esta definición de discriminación contra la mujer, porque la CEDAW contempla la discriminación en cualquier esfera. Entonces, no solo en el ámbito privado o doméstico de la familia, o no solo en el ámbito público, sino en todo. Incluye la violencia en el trabajo, la violencia en el hogar, la violencia en cualquier ámbito. Esta definición del artículo 1 de lo que se entiende por discriminación tiene una triple importancia, lo expone doña Alda Facio, destacada jurista costarricense, y ella nos dice por qué. Nos dice doña Alda Facio que una ley conforme a la definición que nos da la CEDAW será discriminatoria si tiene por resultado la discriminación contra la mujer, aunque esa misma ley no se haya promulgado con la intención o con el objeto de discriminar. Incluso podría ser discriminatoria una ley aunque haya sido promulgada con la intención de proteger a la mujer. Bueno, entonces aquí yo quise traer algunos ejemplos que considero desde mi punto de vista que evidencian esto que nos dice una ley por resultado con un resultado discriminatorio.
Y como ejemplo, el artículo 96 y el 156 del Código de Familia, que fueron reformados por la Ley de Paternidad Responsable en su momento, en el año 2001. Y vemos que el 96, por ejemplo, que habla del reembolso de los gastos de embarazo y maternidad para las mujeres, y en el primer párrafo dice: cuando el tribunal acoja la declaratoria de paternidad, este podrá condenar en la sentencia al padre a reembolsarle a la madre, según los principios de equidad, los gastos de embarazo y maternidad del hijo o de la hija. Y la ley de paternidad responsable, entonces, en el 2001 lo que viene es agregar y dice, modifica los 3 meses que estaban antes y dice durante los 12 meses posteriores al nacimiento. Y entonces, pese a que esta es una de las leyes más importantes que hemos tenido, una ley de avanzada, pues, sin embargo, vemos cómo en el tema de los derechos humanos de las mujeres vamos caminando, y a veces podemos creer que tal y como está bien, pero después, con el paso del tiempo, en la aplicación de la ley nos damos cuenta que genera por resultado una discriminación. Y entonces este artículo, la Sala Constitucional viene en el año 2011, mediante el voto 64 y 61, y anula la frase que dice que durante los 12 meses posteriores al nacimiento. Bueno, y entonces la Sala Constitucional nos dice que se debe entender que el órgano jurisdiccional está habilitado para condenar al padre a reembolsarle a la madre los gastos de maternidad del hijo o la hija debidamente acreditados, incluso posteriores a esos 12 meses. Entonces vemos aquí cómo nuestra Sala Constitucional viene también acá a darnos un avance en ese reconocimiento de los derechos de las mujeres y anula esa frase. Otro ejemplo que tenemos también en el Código de Familia fue el artículo 56, que fue anulado ya por la Sala Constitucional también en el año 2006 mediante el voto 12.019, y este artículo 156 establecía una exclusión para el padre para ejercer los atributos de la responsabilidad parental, y decía que no ejercerá la patria potestad del padre o la madre cuya negativa a reconocer a sus descendientes haya hecho necesaria la declaratoria administrativa o judicial de filiación, salvo que posteriormente el tribunal decida lo contrario, de acuerdo con la conveniencia de los hijos y las hijas. Entonces, este podría ser un artículo que también fue reformado por la Ley de Paternidad Responsable, y que en su momento podía considerarse que era beneficioso o que tutelaba los derechos de las mujeres, pero como por resultado era lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de normas que estarían reforzando los roles tradicionales patriarcales del hombre dedicado al ámbito público, al trabajo fuera de casa, y por el contrario de la mujer dedicada en exclusiva al trabajo doméstico y a las labores de cuidado en la familia y en el hogar, y reforzándole a la mujer únicamente esos atributos de la guarda, crianza, educación, administración de los bienes, representación de los hijos y las hijas. Y entonces viene también la sala y declara, anula este artículo. Otro ejemplo que tenemos en nuestra legislación costarricense es el artículo 35 del Código de Familia, muy significativo, con una reforma reciente en octubre también del año 2019. Estamos a 2 años apenas desde que se realizó esta reforma del artículo 35, que decía antes que el marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. Bueno, ¿y por qué afirmo, creo que es discriminatorio, o lo era como estaba hace 2 años? Porque era una norma que igualmente estaba reforzando las labores al hombre, o al hombre como proveedor económico, y a la mujer relegándola a lo que era en exclusiva el trabajo doméstico, al cuidado de los hijos y las hijas. Y entonces estaba partiendo, además de que era una norma que parte de un sistema binario, ¿verdad? Al decir que era el hombre, el marido, el principal obligado a sufragar los gastos. Y vean ustedes qué interesante la reforma de este artículo 35, porque actualmente dice que ambos cónyuges son responsables de sufragar las necesidades y los gastos de la familia, y cada uno responderá proporcionalmente de acuerdo con sus aptitudes, posibilidades e ingresos económicos, así como la obligación para ambos de compartir el trabajo doméstico y de cuidado y la responsabilidad parental sobre hijos e hijas y familiares dependientes. En este primer párrafo habla de la responsabilidad de compartir el trabajo doméstico y de cuidado, la responsabilidad parental, y además en el segundo párrafo
nos dice algo muy importante, este artículo 35 reformado en el 29 de octubre de 2019, y dice que el cónyuge que desempeñe exclusivamente o en una mayor proporción que el otro cónyuge el trabajo doméstico no remunerado en el hogar y el cuidado de los hijos y las hijas o familiares dependientes, tendrá derecho a que dichas labores se estimen como su contribución económica al sostenimiento del hogar en la proporción que corresponde. Entonces vemos cómo el actual artículo 35 también requeríamos de que en la norma positiva lo dijera expresamente, que ese cónyuge que está dedicado de manera exclusiva o en mayor proporción al trabajo doméstico y de cuidado, se le reconozca ese trabajo como aporte económico al sostenimiento de la familia. ¿Y por qué? Porque hemos vivido en una sociedad patriarcal que históricamente ha invisibilizado el trabajo doméstico, en la que se ha valorado únicamente el trabajo remunerado, y entonces el trabajo de las mujeres, que en su mayoría que se dedican al trabajo doméstico y de cuidado, ha sido completamente invisibilizado, y de ahí que podamos escuchar también mitos o preconceptos cuando se afirma o se dice que el cónyuge de hombre, el varón, tiene más derecho porque es el que aportó en la economía y que la señora no tiene, cuando estamos hablando de temas de gananciales o de liquidación de bienes durante el matrimonio. Bueno, otro ejemplo que les quería mencionar, y ahí siento que es un pendiente que tenemos en la legislación costarricense, en el derecho de familia, que tenemos un pendiente, es en la legislación sobre la filiación, en todos los procesos de filiación, que establece una distinción para los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y que se ha considerado desde históricamente como algo normal o necesario, y que considero personalmente que no tiene un fundamento. Actualmente no hay una razón objetiva para mantener una distinción de este tipo, dependiendo del estado civil de la madre, porque nuestra constitución política, las convenciones de derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño también, se reconoce igualdad a los hijos y a las hijas independientemente del estado civil que tenga la madre o de si fue concebido dentro o fuera de un matrimonio. Y entonces vemos que también estas distinciones hicieron que la Sala Constitucional también, en un voto en relación con el artículo 73 del Código de Familia, nos dijera la Sala en el tema de la impugnación del reconocimiento del hijo de la mujer que está casada y la impugnación de la paternidad por parte del marido, y la impugnación del reconocimiento más bien del hijo extramatrimonial. Sobre ese artículo, la Sala, en un voto del año 2008, número 6813, nos dice que el plazo de caducidad para que un tercero interesado impugne el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales que estuvieran en posesión notoria de Estado será el establecido en el 73, que es decir, el plazo de caducidad que se le establece al marido para que pueda impugnar la paternidad de los hijos y las hijas que se encuentren en posesión notoria de Estado. Pero bueno, todavía tenemos, aunque hemos tenido avances importantes y la Sala Constitucional nos ha dado grandes aportes, todavía tenemos ese pendiente que requeriría una reforma integral del Código de Familia en todas las normas de lo que es la filiación. Bueno, este es uno de los motivos por los que la definición de discriminación que nos da la CEDAW es importante. También nos dice Alda Fassi, es una definición legal, porque la definición que da la CEDAW, al haber sido ratificada por un país, se convierte en lo que legalmente se debe entender por discriminación. Y eso quiere decir que los jueces y las juezas y los demás funcionarios que administran justicia no pueden crear su propia definición de lo que se considera discriminatorio. Tenemos que aplicar la CEDAW. Es una triple importancia, nos dice la autora Alda Fassi, porque también prohíbe la discriminación en todas las esferas. La última frase del artículo 1 de la CEDAW, cuando habla de en cualquier otra esfera, claramente incluye la esfera privada, familiar, doméstica, donde se producen tantas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y no solo la discriminación que se da en la esfera pública. En síntesis, la CEDAW nos da una concepción nueva de la igualdad
que se fundamenta en que las mujeres y los hombres somos igualmente diferentes. La definición no dice que se debe tratar a la mujer igual que al hombre para eliminar la discriminación. Todo lo contrario, dice que es discriminatorio todo trato que tenga por resultado la desigualdad, lo que quiere decir que si a una mujer se le da un trato idéntico al del hombre y ese trato la deja en una posición inferior, ese trato en sí es discriminatorio, aunque su objeto haya sido la igualdad. La CEDAW, en su artículo 2, establece importantes obligaciones para los estados partes de la convención y entre ellos Costa Rica, por supuesto, como estado que ha ratificado la convención CEDAW. Y dice el artículo 2 que los estados partes están obligados a consagrar en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio. También deben adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer, establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de la igualdad con los del hombre y garantizar por los tribunales nacionales y competentes y otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Vean cómo el concepto de igualdad está presente en toda la CEDAW, pero esa igualdad sustantiva, la que les mencioné en el inicio. También abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. Este artículo 2, que es muy importante porque establece esas obligaciones de los estados, habla también en el inciso E de que deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. Y esta es la obligación de debida diligencia que nos llama a todas las personas que trabajamos, los funcionarios y funcionarias públicas, a actuar siempre con la debida diligencia en el desempeño de nuestras funciones. También, como obligación, impone la CEDAW el adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer y derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyen discriminación contra la mujer y específicamente en materia penal, que más adelante voy a hacer mención de algunas recomendaciones que el Comité de Expertos de la CEDAW le ha hecho específicamente a Costa Rica en este tema. Y bueno, como ejemplos, también he querido dar de cómo Costa Rica ha avanzado, porque si bien tenemos cosas en las que tenemos que avanzar, pero también hay logros que hemos tenido en Costa Rica y uno de ellos es la ley de paternidad responsable que les mencioné antes, una ley muy importante en nuestro país que ha tenido efectos trascendentales. También la ley contra la violencia doméstica que es vigente desde el año 1996 y sus reformas en el año 2011 que dan un énfasis al seguimiento de las medidas de protección y en especial también a los casos, a la valoración del riesgo y de alto riesgo de violencia para las mujeres. Una ley sumamente cuestionada desde ahí hasta la actualidad, lo sigue siendo. Bueno, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, vigente en mayo del 2007. Y recuerdo en el 2007 también los serios cuestionamientos, porque hasta esa fecha en Costa Rica no era delito la violencia contra la mujer y las discusiones de si se requería que estuviera casada en una unión de hecho reconocida, declarada por un juez o una jueza de familia o no. Y bueno, recientemente las reformas que ha tenido esta ley y la ampliación del delito de femicidio. Otro de los avances del Estado costarricense en la implementación de la CEDAW, avances recientes, es en el 2007 con la aprobación de la ley número 9406 para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas y adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, conocida como Ley de Relaciones Impropias, y esta ley reforma el Código Penal, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elección y también el Código Civil, y entre las reformas importantes que realiza el Código de Familia es que se elimina la posibilidad de, se prohíbe el matrimonio de personas menores de 18 años y entonces vemos que hasta 2017 todavía la legislación costarricense permitía matrimonios de personas menores de 18 años y es esta ley de relaciones impropias la que viene
a prohibirlo. Y eso en coherencia con las obligaciones internacionales y con la ratificación de convenciones como la CEDAW. Bueno, aquí les utilizo en mi presentación algunas cápsulas informativas del Poder Judicial porque he querido destacar el esfuerzo institucional del Poder Judicial, de la Secretaría de Género, de la Comisión de Violencia Doméstica del Poder Judicial, en la gran cantidad de cápsulas de información, de actualización que nos da por medio de correos institucionales, donde nos informa, nos dan datos estadísticos, nos informan, en este caso, por ejemplo, de la reforma a la ley de penalización, de la ley de la violencia contra las mujeres. Y esta reforma tan importante también les he querido aquí mencionar, citar el artículo 1 de la ley de penalización para que veamos la coherencia con el tema, con la CEDAW, porque lo dice expresamente el artículo 1, dice la presente ley tiene como fin proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial perpetrada en su contra por ser una práctica discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, esta segunda que es la Convención de Evento para también. Entonces vean cómo aquí se indica expresamente es el cumplimiento del Estado de las obligaciones que contrae Costa Rica con la aprobación de estas dos convenciones de derechos humanos de las mujeres. Bueno, y es que el comité de la CEDAW, que es un comité de expertos de la CEDAW, nos da una serie de recomendaciones, emiten recomendaciones generales a todos los estados partes, pero también emite recomendaciones específicas para cada estado y en este caso a Costa Rica también nos ha dado sus recomendaciones, las cuales voy a hacer referencia también en las siguientes diapositivas. Este Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer fue creado por la Convención CEDAW. La Organización de las Naciones Unidas le encomendó a este comité, compuesto por 23 personas expertas sobre los derechos de la mujer, que son elegidas por los 189 estados partes de la Convención, el supervisar la aplicación de la misma. En el artículo 17 de la Convención señala que con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención, se crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, denominado en adelante el Comité, y compuesto por 23 personas expertas de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. En la Convención, en la CEDAW, también se establece en el artículo 18 la obligación de cada Estado parte de presentar un informe al Secretario General de las Naciones Unidas para que lo examine el comité y un informe que contenga sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que haya adoptado el Estado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención sobre los progresos realizados. Este informe debe ser presentado cada 4 años o en menos plazo cuando el comité lo solicite, pudiendo también presentarse informes intermedios. El último presentado por Costa Rica fue el 7º informe en el año 2017 y ya corresponde en este año 2021 la presentación del siguiente informe por parte del Estado costarricense. Y entonces Costa Rica presenta un informe oficial, pero también en las organizaciones de la población civil, de organismos no gubernamentales, también presentan informes que conforman un informe alternativo que el Comité de la CEDAW toma en cuenta para las recomendaciones que le hace al Estado parte, porque estos informes alternativos tienen mucha importancia porque a veces no, más bien incluyen información que el Estado no incluye en su informe oficial. Y entonces, ¿qué se indica en estos informes? Son los factores y las dificultades que afectan el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Convención. Y aquí les quiero presentar algunas
ideas generales de recomendaciones. Son muchas las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW. Aquí he querido mencionarles la Recomendación General 19 del año 1992 sobre la violencia contra la mujer, la Recomendación General número 33, que es del 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, y la Recomendación General número 35, que es esta más reciente, del 2017, sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General 19. Entonces, estas recomendaciones, como les mencioné, son para todos los estados parte, pero vinculan entonces a Costa Rica como el país que ha ratificado la Convención CEDAW. Y empezando acá con la Recomendación General 19, que aborda el tema de la violencia contra la mujer. Vemos que es desde el año 1992, en el que el Comité CEDAW nos dice que la definición de discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, y se incluyen actos que infligen daño y sufrimiento de índole física, mental o sexual, y las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de libertad. Entonces, incluye la violencia porque la Convención Belém do Pará es posterior a la CEDAW, vamos a ver más adelante, es posterior, y en algún momento se dijo que entonces que la CEDAW no incluía la violencia, sino porque habla de discriminación. Y entonces el comité nos aclara desde el año 1992 en esa recomendación general que la definición del artículo 1 incluye toda la violencia basada en el sexo. Nos hace recomendaciones concretas a los estados partes, dice, para que adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia basada en el sexo ejercida mediante actos públicos o privados. Los estados deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y dignidad. Deben proporcionarse servicios apropiados de protección y de apoyo a las víctimas. Bueno, aquí vemos esfuerzos institucionales como la Oficina de Atención a las Víctimas, como los comités CLAIS también de apoyo para los casos de alto riesgo de violencia para las mujeres, los albergues y el INAM, que todas estas medidas que se toman en protección para las víctimas. Es indispensable, dice el Comité CEDAW, que se capacite a los funcionarios judiciales, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios públicos a fin de lograr la aplicación efectiva de la Convención. Y entonces aquí el Estado costarricense tiene una obligación clarísima de capacitarnos en estos temas. A todos quienes trabajamos en la función pública, es un deber y es parte del deber de debida diligencia que tiene el Estado costarricense. Los estados deben orientar, dice el Comité CEDAW, la recopilación de estadísticas y la investigación acerca de los alcances, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia. Y entonces dice, alienta en recopilación de estadísticas, nos lo dice el Comité de 1992. Y aquí también una de las cápsulas informativas que nos llega al correo institucional sobre cómo el Poder Judicial nos informa sobre datos y estadísticas en relación, en este caso, de denuncias por hostigamiento sexual tramitadas en el 2020. Otras recomendaciones concretas que hace el Comité de la CEDAW es que se adopten medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan el respeto a la mujer. Y los estados deben introducir programas de educación y de información pública que ayuden a eliminar los prejuicios que obstaculizan la igualdad de la mujer. Entonces, programas de educación también estoy llamando a la educación tanto pública como privada. Se adopten medidas preventivas y punitivas concretas para eliminar la trata de mujeres y la explotación sexual. Y también recomienda que los estados incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual y sobre medidas adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o coacción en el lugar de trabajo. Bueno, también aquí vemos los refuerzos que ha hecho en este caso del Poder Judicial con toda la información que nos brinda sobre el hostigamiento sexual, las cápsulas informativas que nos brinda constantemente, y el papel de la Secretaría de Género
que hace una importante labor en estos temas. También recomienda al Comité de la CEDAW que los estados procuren que se apliquen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, para asegurar que las mujeres no se vean forzadas, no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos tales como abortos ilegales por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad, y garanticen que las mujeres en las zonas rurales tengan acceso a los servicios para víctimas de violencia. Entre las recomendaciones concretas del Comité CEDAW también, es que los estados adopten medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia. Medidas jurídicas eficaces incluidas sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización para proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y los malos tratos en la familia, el ataque sexual y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Medidas de protección incluyen los refugios, los servicios de asesoramiento, rehabilitación y apoyo a las mujeres que sean víctimas de violencia. Y aquí, lo que ya les mencionaba, los CLAIS, estos comités que tienen una gran importancia para la protección y el seguimiento de los casos de alto riesgo de violencia para las mujeres. Bueno, otra de las recomendaciones generales es la 35 del año 2017, mucho más reciente, y en esta recomendación el comité nos viene a ampliar o a complementar la recomendación general 19, que es la que les acabo de mencionar. En la 35, en el 2017, el comité nos dice, aclara que la discriminación contra la mujer, tal como se define en el artículo 1 de la Convención, incluye la violencia de género, eso nos lo dijo en el 92, que es la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer y que la afecta en forma desproporcionada y constituye una violación a los derechos humanos. Y en el año 2017, para conmemorar el 25 aniversario de la aprobación de la Recomendación General 19, es que el comité nos da esta recomendación 35, que complementa la 19 y nos brinda un nuevo concepto. Nos dice el comité que tal y como se define en la recomendación 19 y en otros instrumentos y documentos internacionales, se hace hincapié en el hecho de que dicha violencia está basada en el género. En consecuencia, en la presente recomendación, la expresión violencia por razón de género contra la mujer se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. La expresión refuerza aún más la noción de la violencia como un problema social más que individual, que exige respuestas integrales, más allá de aquellas relativas a sucesos concretos. Y entonces vean este nuevo concepto que en el 1992 nos decía violencia contra la mujer, y ahora el Comité de la CEDAW nos lo amplía y nos dice esa expresión es la violencia por razón de género contra la mujer, es una expresión más precisa y nos brinda este concepto muy importante, y nos dice, evidencia además que esto es un problema social y no individual, no es un problema de una mujer o de un grupo pequeño de mujeres. También el comité en toda su labor ha dejado claro que la violencia por razón de género contra la mujer constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva y para el disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y el comité reconoce que la violencia por razón de género puede afectar a algunas mujeres en distinta medida o en distintas formas, lo que significa que se requieren respuestas jurídicas y normativas adecuadas. Esto nos lleva al concepto de interseccionalidad y a reconocer y a comprender que pueden existir distintas circunstancias que vulnerabilizan más a algunas mujeres. Por ejemplo, pensemos en la mujer que se encuentra en condición de pobreza, que es migrante, que es madre de varias personas menores de edad, que no tiene un empleo remunerado. En ella entonces confluyen una serie de condiciones que la vulnerabilizan aún más. El comité señala que son formas de violencia por razón de género y que pueden constituir tortura, trato cruel, inhumano o degradante, las violaciones de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
como por ejemplo la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito de aborto, la denegación y la postergación del aborto sin riesgo, la continuación forzada del embarazo, el abuso, el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos. Así lo dice de manera expresa el Comité de la CEDAW en el año 2017. También nos señala que parte de las obligaciones de debida diligencia de los Estados partes en relación con la violencia por razón de género contra la mujer, esta obligación se compone de dos aspectos para la responsabilidad del Estado. O sea, el Estado es responsable por los actos o omisiones del Estado o de sus agentes, pero también es responsable por los actos o omisiones de los agentes no estatales. Bueno, en el caso de los agentes estatales incluye los actos u omisiones de los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y el artículo 2 de la Convención señala que los Estados partes, sus órganos, agentes, deben abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación directa o indirecta y deben velar porque las autoridades y las instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación, que hay una obligación de debida diligencia. ¿Y cómo actúa el Estado? Bueno, la actúa por medio de todos sus funcionarios, y entonces cuando atendemos a una persona usuaria, cuando dictamos una resolución judicial, cuando el OIJ hace una investigación, la Fiscalía, la Defensa Pública intervienen, está actuando el Estado y lo hace por medio de cada uno de sus funcionarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nuestra actuación? Ahí tenemos que analizar cómo nuestra actuación individual puede generar responsabilidad al Estado costarricense si incumplimos las obligaciones de debida diligencia que nos impone la CEDAW. También la CEDAW dice que que cabe responsabilidad para el Estado por los actos y omisiones de agentes no estatales. En este caso, por ejemplo, de agentes privados facultados por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, entre ellos organismos privados que presten servicios públicos como la atención de la salud o la educación o gestionen el funcionamiento de lugares de detención, se consideran actos atribuibles al propio Estado. Entonces sabemos que el Estado, por medio de sus instituciones, contrata servicios a empresas privadas y entonces también es responsable por los actos y omisiones que cometan esos agentes privados. En virtud de esta obligación de debida diligencia, el hecho de que un Estado parte no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir los actos de violencia por razón de género contra la mujer en los casos en que sus autoridades tengan conocimiento o deben ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho de que no se investigue, no se enjuicie o castigue a los autores y no se ofrezca reparación a las víctimas, constituye un permiso tácito o una incitación a cometer actos de violencia por razón de género contra la mujer. Bueno, aquí vean qué fuerte es lo que afirma el comité. Es un permiso tácito, dice, una incitación a cometer actos de violencia cuando no se actúa, no se investiga, no se enjuicia, no se castiga a los autores que cometen actos violentos en perjuicio de las mujeres. Entonces aquí es muy necesario hacernos esa labor de autocrítica, cada uno de nosotros en nuestras funciones, en cómo estamos desempeñando nuestras funciones y si estamos aplicando la Convención de Vendo Para y la obligación de debida diligencia. En el plano judicial también, la CEDAW nos señala de que todos los órganos judiciales tienen la obligación de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación o violencia por razón de género contra la mujer y aplicar estrictamente todas las disposiciones penales que sancionan esa violencia, garantizar que todos los procedimientos judiciales en causas relativas a denuncias por violencia sean imparciales, justos y no se vean afectados por estereotipos de género. Y aquí el comité nos hace varias recomendaciones en relación con los estereotipos de género y requiere realmente un análisis por cada una, como les decía antes, de cuáles son nuestros preconceptos, nuestros estereotipos de género, porque esos estereotipos se van a poner de manifiesto en nuestra
resoluciones judiciales, en las decisiones, en la forma en que atendemos a una persona usuaria, se van a evidenciar los estereotipos o las preconcepciones que tengamos. La aplicación de emociones preconcebidas, dice el comité, y de los estereotipos de lo que constituye violencia por razón de género contra la mujer, de cuáles deben ser las respuestas de las mujeres a esa violencia y del criterio de valoración de la prueba necesario para fundamentar su existencia, pueden afectar a los derechos de las mujeres a la igualdad ante la ley y a un juicio imparcial y a un recurso efectivo conforme a los artículos 2 y 15 de la Convención. Bueno, y aquí nos hace un llamado a todo el sistema de administración de justicia y dice en esta parte, en el segundo párrafo, sobre los preconceptos y estereotipos de cuáles deberían ser las respuestas de las mujeres a esa violencia. Y entonces aquí podemos mencionar como ejemplos cuando en un proceso penal se considere, por ejemplo, que la mujer víctima de una violación o de un abuso sexual o se le cuestione por su vestimenta, por la forma en que andaba vestida, por el lugar en el que se encontraba, si era de noche, si era temprano, si era tarde, si se encontraba en un bar, si se había tomado o no se había tomado un trago. Todas este tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Que hace referencia a cuáles deberían ser las respuestas de las mujeres a la violencia también o al comportamiento apropiado de las mujeres, responden a nociones preconcebidas y a estereotipos de lo que constituye el comportamiento de lo que debe ser para una mujer. Y el comité, en esta recomendación 35 del comité de la CEDAW, que está el de el acceso a la justicia, dice, también recomienda la integración de contenidos sobre la igualdad de género en los planes de estudio a todos los niveles de la enseñanza, tanto públicos como privados, desde la primera infancia, en los programas de educación con un enfoque basado en derechos humanos. Y es que la CEDAW reconoce toda esta parte cultural, esta existencia de una serie de prejuicios que requiere un cambio desde la niñez, desde la familia, desde todos los ámbitos de la educación, aquí lo indica claramente, desde la primera infancia. El contenido deberá centrarse en los papeles estereotipados asignados a cada género y promover los valores de igualdad y la no discriminación, en particular la masculinidad no violenta, y garantizar una educación sexual integral para niños y niñas apropiada en función de la edad, con base empírica y científicamente exacta. Entonces, ya que el llamado no es únicamente quienes trabajamos en la administración de justicia, ¿no? Hablamos acá de la enseñanza pública y privada, todos los centros, las escuelas, colegios, instituciones de enseñanza, y también al interno de las familias. En la recomendación 35, que es sobre el acceso a la justicia, que es del año 2017, que estamos comentando, dice también, entre sus recomendaciones, ofrecer capacitación, educación y formación obligatorias, periódicas y efectivas a los miembros del Poder Judicial, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el personal médico forense, los legisladores, profesionales en la salud, a fin de equiparlos para prevenir y combatir debidamente la violencia por razón de género contra la mujer. Bueno, y vean, dice, o capacitación obligatoria. Y entonces, si queremos cumplir realmente con las obligaciones contraídas por la CEDAW, debemos capacitarnos, todas y todos debemos capacitarnos, abogados, abogadas, estudiantes de derecho, funcionarios del Poder Judicial, en estos temas. Definitivamente ya no sería algo facultativo o opcional, sino una obligación. El comité recomienda que los estados partes también apliquen las siguientes medidas en esta misma recomendación 35. Asegurar la asistencia jurídica de calidad, gratuita o de bajo costo, así como servicios médicos, psicosociales, de orientación, educación, vivienda, precio módico, cuidado, oportunidades de capacitación y empleo para las mujeres víctimas y sus familias. Y vean ustedes aquí en este primer párrafo, dice asistencia jurídica de calidad y no solo gratuita, no solo garantizar el patrocinio de toda la asistencia jurídica gratuita o de bajo costo, sino de calidad. Eso es muy importante porque vemos
en los distintos procesos judiciales cómo la falta de un patrocinio letrado de calidad afecta gravemente los derechos de las mujeres, especialmente en temas, por ejemplo, de bienes gananciales, de bienes en el matrimonio, en las uniones de hecho. Entonces, eso el comité lo ha identificado como una de las situaciones que generan esa desigualdad y discriminación. También velar porque la violencia por razón de género contra la mujer no se remita obligatoriamente a ningún tipo de procedimiento alternativo de arreglo de controversias como la mediación y la conciliación. Vean qué importante en el tema de la conciliación lo que nos dice el comité CEDAW. Y dice el comité que el uso de esos procedimientos debe regularse estrictamente y permitirse únicamente cuando una evaluación anterior por parte de un equipo especializado garantice el consentimiento libre e informado de las víctimas y supervivientes y no exista indicadores de nuevos riesgos para las víctimas o sus familiares. Únicamente, nos dice el comité. Y ahí menciono como ejemplos el artículo 9 y 196 del Código Procesal de Familia, y a propósito de la fecha en que estamos hoy, 1 de octubre, estamos a un año de la entrada en vigencia del primer Código Procesal en la materia de familia, un hecho histórico, va a ser nuestro primer código, y aquí quisiera aprovechar para hacer un llamado a quienes trabajamos en esta materia sobre cómo vamos a interpretar el artículo 9 y el 196. Cuando nos dice el 9, en el último párrafo, se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder, salvo que se determine que lo acordado beneficie a la persona en situación de vulnerabilidad. Y el artículo 196 nos dice, en violencia intrafamiliar o protección de derechos de personas en estado de vulnerabilidad, solo se admitirá la conciliación cuando sea evidente que el acuerdo favorezca a la víctima. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a garantizar o cuando que estamos haciendo una conciliación que realmente favorezca a la víctima? Entonces, eso quería mencionarlo, como les decía, a propósito de una gran reforma que viene a un año. Estamos y precisamente hoy, 1 de octubre. Bueno, el comité recomienda a los estados partes establecer también un sistema para recabar, analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer. Y entonces vemos constantemente cómo la institución también nos manda las cápsulas informativas con datos estadísticos en temas de violencia. Eso es parte del cumplimiento y del deber del Estado costarricense de recabar esos datos estadísticos, incluir la creación o la designación de observatorios para la recopilación de datos administrativos sobre asesinatos de mujeres y también conocidos como femicidio o feminicidio. Como ejemplo de esta información que nos brinda el Poder Judicial, estas son imágenes de fecha reciente del correo institucional, mensajes remitidos por la Secretaría de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, en la que nos brindan datos. También vemos un esfuerzo institucional acá con la creación del Observatorio Especializado en Género y también en el observatorio recientemente creado también esta herramienta en la que se brinda, contiene información sobre la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. Esta es una cápsula de hace solo unos días en la que nos brinda toda esta información. La recomendación 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, de 2015. Bien, si estábamos en la 35, que era la que complementa la de 19, y ahora vamos entonces con la última, que es la recomendación 33, también sobre acceso a la justicia de las mujeres. Y dice el comité de la CEDAW en esta recomendación que el comité ha observado una serie de obstáculos y restricciones que impiden a la mujer realizar su derecho de acceso a la justicia en pie de igualdad, incluida una falta de protección jurisdiccional efectiva
de los estados partes en relación con las dimensiones de acceso a la justicia. La discriminación contra la mujer se ve agravada por factores interseccionales y entre ellos menciona el comité como la etnia, la situación económica, la religión o las creencias, el estado civil y nacional, la propiedad de los bienes, el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales, la condición de minoría o indígena, el idioma, la opinión política, el origen nacional, la localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad. Otros factores que entorpecen el acceso de las mujeres a la justicia, dice el comité, incluyen el analfabetismo, la trata de mujeres, los conflictos armados, la búsqueda del asilo, el desplazamiento, los desplazamientos internos, las mujeres que encabezan hogares, la violencia, la estigmatización de las mujeres que luchan por derechos, la penalización de la prostitución, el alejamiento geográfico, la privación de libertad, las que viven con VIH-Sida, la apatridia y las migraciones. Señala el comité que las mujeres que pertenecen a estos grupos suelen no denunciar la violencia de sus derechos, la violación de sus derechos a las autoridades por temor a ser humilladas, estigmatizadas, arrestadas, deportadas, torturadas o sometidas a otras formas de violencia, incluso por los oficiales encargados de hacer cumplir la ley. Y esto nos llama a reflexionar también sobre otro estereotipo, otra preconcepción de creer que cuando una mujer no ha denunciado violencia es porque no existe violencia. Y entonces escuchamos expresiones que dicen, no, es que si fuera cierto, ya habría denunciado anteriormente. Eso es una preconcepción, un mito, porque inclusive mujeres que han sido asesinadas por sus parejas víctimas de femicidio, feminicidio, hay casos en los que nunca habían presentado una solicitud de medidas de protección. También en el comité nos dice que se ha observado que cuando las mujeres de estos subgrupos plantean reclamaciones, las autoridades con frecuencia no actúan con la debida diligencia para investigar, enjuiciar y castigar a los perpetradores y aplicar medidas correctivas. Otro llamado a quienes trabajamos en la Administración de Justicia. Como factores que impiden a la mujer el acceso a la justicia, el comité señala la concentración de los tribunales en las principales ciudades, su falta de disponibilidad en regiones rurales o remotas, el tiempo y el dinero necesarios para acceder a ellos, la complejidad de los procedimientos, las barreras físicas para las mujeres con discapacidad, la falta de acceso a un asesoramiento letrado de calidad, competente en cuestiones de género. Vean qué importante acá para la Defensoría Social, para la Defensa Pública, para los consultorios jurídicos, en generar un asesoramiento letrado de calidad, no solo que sea gratuito, sino que sea de calidad. En esto lo reitera el Comité de la CEDAW. Las deficiencias que se suelen observar en la calidad de los sistemas de justicia, por ejemplo, decisiones o sentencias que no tienen en cuenta el género, debido a una falta de entrenamiento, demoras y a la longitud excesiva de los procedimientos, la corrupción, entre otros. Vean otro llamado que nos dice el comité, sentencias que no tienen en cuenta el género y esa falta de entrenamiento que hay en este tema de género. Y aquí también quise compartirles una de las cápsulas recientes informativas compartidas por el Centro de Gestión y Función Jurisdiccional, en el que nos llega también a nuestro correo institucional y nos dice cómo transversalizamos la perspectiva de género en las sentencias, y está haciendo un llamado directo a todas las personas juzgadoras en las distintas materias, utilizando un lenguaje no sexista, incorporando convenciones internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por los estados, como la CEDAW y la Belén do Pará, utilizando doctrina que incorpore derechos humanos de las mujeres. Vean qué importante esa doctrina, ¿verdad? Tenemos que replantearnos cuál es la doctrina que utilizamos, porque tradicionalmente la enseñanza del derecho ha sido patriarcal y la visión desde la cual se ha escrito la doctrina jurídica es también patriarcal, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por buscar doctrina que sí tenga perspectiva de género. Evitar el sexismo en todas sus formas, también considerando los principios de igualdad, no discriminación, equidad, valoración de las diferencias, garantizar la tutela de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia, aplicar el principio de inmediatez y redactar la sentencia en términos comprensibles. Aquí también ha habido esfuerzos institucionales sobre el uso del lenguaje claro en las sentencias. Nos hacen un llamado a todas las personas juzgadoras para que revisemos cómo estamos redactando nuestras sentencias, que sea un lenguaje claro, que sea accesible, que tenga perspectiva de género, que sea dirigido realmente a la persona usuaria. Bueno, y el Comité CEDAW en esta recomendación también nos menciona que hay 6 componentes esenciales y relacionados entre sí que son necesarios para asegurar el acceso a la justicia. 1. Justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad de los sistemas de justicia, suministro de recursos a las víctimas y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. Bueno, y esto a propósito, lo que quiero enfatizar ahí, de la rendición de cuentas a propósito de los cambios institucionales en la que se ha implementado lo que es la evaluación del desempeño, los indicadores de gestión y entonces cómo los funcionarios de todos quienes trabajamos en el sistema público tenemos que estar claros de esta rendición de cuentas también, que es parte de brindar una justicia de calidad y parte de las obligaciones que tiene el Estado costarricense con la ratificación de convenciones como la CEDAW. La justiciabilidad, para este tema, el comité recomienda que mejore el acceso irrestricto de la mujer a los sistemas de justicia y de esta forma las empoderen para lograr la igualdad. Aseguren que los profesionales de los sistemas de justicia tramiten los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género. Aseguren la independencia, imparcialidad, integridad y la credibilidad de la judicatura y la lucha contra la impunidad. De aquel llamado más fuerte nos hace el comité a la judicatura y a todos quienes trabajamos en la administración de justicia. Dice también, el comité recomienda que se tomen medidas, incluso medidas especiales de carácter temporal para garantizar que las mujeres estén igualmente representadas en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley, como magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, administradores, mediadores, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, funcionarios judiciales y otras profesiones. Revisen las normas sobre carga de la prueba para asegurar la igualdad entre las partes en todos los campos en que hayan relaciones de poder y se priven a las mujeres de la oportunidad de un tratamiento equitativo en su caso por la judicatura. Aquí llamado fuerte, y también dice judicatura, garantizar. El Estado costarricense tiene la obligación de garantizar que las mujeres estén igualmente representadas en la judicatura y en los puestos de mayor jerarquía institucional también. Y entonces vemos que tiene ese respaldo convencional. Y en el segundo párrafo, cuando les menciono sobre revisar las normas de la carga de la prueba, aquí como ejemplo el artículo 259 que les cito del Código Procesal de Familia sobre la carga probatoria y la dinamicidad de la prueba en materia de alimentos y que establece que es la persona que está en mejores condiciones de probar los ingresos, en este caso el obligado alimentario, la persona obligada alimentaria, quien debe probar sus ingresos. Y esto nos lleva, si aplicamos la CEDAW, a reflexionar, a analizar cómo estamos resolviendo cuando o qué está pasando desde el componente estructural cuando la persona obligada alimentaria no se preocupa por aportar elemento de prueba alguno y simplemente dice que sea la parte actora, que sabemos que en su gran mayoría son mujeres. Entonces dice, me atengo a lo que prueba la actora. El componente estructural, la judicatura en muchas ocasiones no cree la palabra de la mujer o de la actora y realmente la omisión de esa parte demandada pues le genera una resolución que beneficia a sus intereses y no a los intereses de la persona beneficiaria porque impone una carga probatoria indebida en este caso, ¿verdad? Y entonces el Código Procesal ya nos hace un llamado con este artículo 259 del Código Procesal de Familia que pronto entrará en vigencia.
Sobre la disponibilidad, se exige el establecimiento de tribunales en todo el estado parte, tanto en zonas urbanas como rurales y remotas, y su mantenimiento y financiación. En casos de violencia contra la mujer, donde dice el comité, se asegura el acceso a los centros de crisis, asistencia financiera, refugios, líneas de emergencia, servicios médicos, psicosociales y de orientación. Sobre la accesibilidad, el comité recomienda que se eliminen los obstáculos económicos al acceso a la justicia, proporcionando asistencia jurídica. Vean ustedes cómo el comité insiste en esta asistencia jurídica y asegurando que los costos se reduzcan para las mujeres de bajos ingresos y se eliminen para las mujeres que viven en pobreza. Otra recomendación importante a propósito de la pandemia del COVID y de las audiencias virtuales que se han implementado en el Poder Judicial, ¿verdad? Es que desde antes de la pandemia, ya de esta recomendación que fue desde 2015, ya el comité nos decía que se debe garantizar el acceso a la Internet y a otras tecnologías de información y las comunicaciones para mejorar el acceso de la mujer a los sistemas de justicia a todos los niveles y presten atención al desarrollo de una infraestructura interna, incluida las videoconferencias, para facilitar la celebración de audiencias y compartir, reunir y apoyar datos e información entre los interesados directos. Sobre la buena calidad de los sistemas de justicia, nos dice el comité que se requiere que todos los componentes del sistema se ajusten a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad. Se provea de manera oportuna recursos apropiados, efectivos, que se ejecuten y se den lugar a una resolución sostenible de la controversia, que tengan en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres. Entonces, un sistema de justicia de calidad necesariamente tiene que tener perspectiva de género y tiene que tomar en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres. Suministro de recursos a las víctimas. El comité recomienda que los sistemas de justicia ofrezcan a las mujeres una protección viable y una reparación significativa de cualquier daño que puedan haber sufrido, que aseguren que los recursos sean adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud y proporcionales a la gravedad del daño sufrido. Y el último de los puntos, el 6, la rendición de cuentas de los sistemas de justicia, se garantiza mediante la vigilancia de su funcionamiento para garantizar que funcionen conforme a los principios de justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad y aplicación de recursos. La rendición de cuentas de los sistemas de justicia se refiere también, dice, a la vigilancia de las acciones de los profesionales que actúan en ellos y su responsabilidad jurídica en caso de que violen la ley. Nuevamente aquí un llamado a la autocrítica, realmente a cada una y cada uno de nosotros quienes trabajamos en la administración de justicia para cumplir con estas obligaciones que tenemos en razón de la ratificación de la CEDAW. Los estereotipos y los prejuicios de género. El comité aborda de una manera importante los estereotipos y los prejuicios de género porque afectan realmente la calidad del sistema de la administración de justicia. Y dice el comité que estos estereotipos y prejuicios en el sistema judicial tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos. Vean qué importante y qué serio y fuerte lo que dice el comité. Dice, con frecuencia los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres como partes y como testigos. Bueno, ¿y cuáles pueden ser estereotipos y mitos? Ya mencioné algunos, por ejemplo, que la mujer debe vestir de cierta forma, que se debe comportar de cierta forma, que no debe andar en lugares nocturnos o oscuros, que no debe visitar un bar. Todos estos son mitos. Otros mitos, por ejemplo, que las mujeres que accesan o que plantean procesos alimentarios tienen un negocio con las pensiones alimentarias, o que las mujeres actoras en procesos alimentarios lo que hacen es utilizar el dinero para andar de fiesta o para gastarlos en cosas para ellas únicamente. Todo ese tipo de
de preconceptos, de mitos, de estereotipos, que son distorsiones, afectan la calidad en la administración de justicia, y entonces requiere que cada una nos hagamos ese análisis realmente. Estos estereotipos, dice el comité, pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes y las apliquen en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance, dice el comité, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esa forma una cultura de impunidad. Y es que, ¿cuál es el mensaje que enviamos con la impunidad a quienes ejercen violencia, verdad? Que pueden hacer lo que sea y no va a pasar nada. Ese es el mensaje que brinda la impunidad. Y en todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen, vean lo que dice el comité, vean ustedes, comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia. Y a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. Esto es muy, muy importante lo que nos está diciendo el comité en esta recomendación sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Los jueces, magistrados y árbitros, dicen, no son los únicos agentes del sistema de justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereotipos. Fiscales, los encargados de hacer cumplir la ley y otros agentes suelen permitir que los estereotipos influyan en las investigaciones, en los juicios, especialmente en los casos de violencia basados en el género. Por consiguiente, los estereotipos están presentes en todas las fases de la investigación y del juicio. Y por último, influyen en la sentencia. Las mujeres tienen que poder confiar en un sistema judicial libre de mitos y estereotipos y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por esos supuestos sesgados. Bueno, nuevamente un fuerte llamado a quienes trabajamos en la administración de justicia, definitivamente. El comité recomienda a los estados partes que tomen medidas, incluidas las de concienciación y fomento de la capacitación de todos los agentes de los sistemas de justicia y de los estudiantes de derecho para eliminar los estereotipos de género e incorporar una perspectiva de género en todos los aspectos del sistema de justicia. Y aseguren que los programas de fomento de la capacitación traten la cuestión de la credibilidad y la ponderación dada a las opiniones, los argumentos y los testimonios de las mujeres en su calidad de partes y testigos, y las normas inflexibles que suelen elaborar jueces y fiscales acerca de lo que consideran un comportamiento apropiado de las mujeres. Bueno, dicen normas que elaboran jueces fiscales, porque desde el componente estructural de cómo se interpreta y se aplican las leyes, también elaboramos normas jurídicas y estos mitos y preconceptos influyen, y cuando se tienen esos preconceptos sobre el comportamiento apropiado de una mujer, especialmente cuando se está juzgando de delitos sexuales o temas de violencia de género. También dice, institucionalicen sistemas de asistencia jurídica y defensa pública que sean accesibles, sostenibles, respondan a las necesidades de las mujeres y aseguren que esos servicios se presten de manera oportuna, continua y efectiva. Nuevamente menciona los sistemas de asistencia jurídica gratuita y de defensa pública, y en todas las etapas de los procesos judiciales, incluidos los mecanismos de solución de controversias alternativos y los procesos de justicia restaurativa. Y vean este último párrafo que dice, aseguren que los proveedores de asistencia jurídica y la defensa pública sean competentes, sensibles a las cuestiones de género, respetuosos de la confidencialidad y que tengan el tiempo suficiente para defender a sus clientes. El comité recomienda a los estados partes que, aunque los procesos alternativos de solución de controversias pueden ofrecer flexibilidad y reducir los costos y las demoras para las mujeres que solicitan justicia, pueden también dar lugar a nuevas violaciones de sus derechos y a la impunidad de los perpetradores, debido a que estos suelen actuar con base en patrones patriarcales, produciendo un efecto negativo sobre el acceso de la mujer a los exámenes judiciales y los recursos. Vean el llamado cuando se van a aplicar el método de resolución alterna de conflictos. Y dice el comité que se debe asegurar que los casos de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, bajo ninguna circunstancia se remita a cualquiera de los procedimientos alternativos
de solución de controversias. Bueno, nuevamente, tener muy presente estas recomendaciones del Comité CEDAW en el tema de la conciliación. Aquí quiero mencionarles también brevemente algunas observaciones finales, pero las anteriores que he mencionado son observaciones, son recomendaciones generales para todos los estados parte y que son obligatorias que hemos ratificado la convención. Pero las siguientes son observaciones sobre el 7º informe periódico que Costa Rica le rindió al Comité de la CEDAW en julio de 2017. Entonces, estas son recomendaciones directas para el Estado costarricense. El comité dice, observa con preocupación, y específicamente para Costa Rica, las barreras económicas que impiden el acceso de la mujer a la justicia y la limitada cobertura de los consultorios jurídicos y las defensorías del Colegio de Abogados y Abogadas, los estereotipos discriminatorios sobre las mujeres que tratan de obtener justicia y el escaso conocimiento de los derechos de la mujer entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluye a la policía en todo el Estado parte. Las barreras de acceso a la justicia para mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiadas, solicitantes de asilo, así como para las mujeres con discapacidad. El comité recomienda a Costa Rica que institucionalice y amplíe un servicio público de asistencia letrada que esté debidamente financiado, a fin de garantizar la representación legal de las mujeres que no dispongan de medios suficientes en los procedimientos relacionados con la violencia de género y la discriminación. Además, le recomienda a Costa Rica que garantice que jueces, fiscales, agentes de policía atiendan los casos de violencia de género y discriminación contra la mujer de un modo que tengan en cuenta las cuestiones de género y amplíe la creación de capacitación obligatoria a jueces, fiscales, abogados, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y estas, como les digo, son recomendaciones directas para el Estado costarricense. También dice el Comité a Costa Rica, le dice, ofrezca actividades de desarrollo de la capacitación en materia de igualdad de género a medios de comunicación públicos y privados, a periodistas, docentes, políticos y otros formadores de la opinión con el fin de eliminar los estereotipos de género discriminatorios en los medios de comunicación, en el sistema educativo y el discurso político. Recomienda a Costa Rica que se ocupe del acoso sexual a las mujeres en el lugar de trabajo y en los lugares públicos y en el transporte público, adoptando procedimientos que tengan en cuenta la perspectiva de género en la investigación del acoso sexual e imponiendo sanciones apropiadas a los perpetradores. El comité observa con preocupación, y específicamente para Costa Rica, dice la disminución de la representación de mujeres en la Asamblea Legislativa del 38.6% en 2010 al 35.1% en junio de 2017. La disminución de la representación de mujeres en el Poder Ejecutivo, sobre todo en el número de ministras, del 45% en 2014 al 40% en 2017, así como la escasa representación de mujeres en puestos decisorios de la judicatura y a nivel municipal, donde hay menos de un 14% de alcaldesas. Vean, importante también, aquí lo enfatizo, la escasa representación de mujeres en puestos decisorios de la judicatura. El comité le recomienda a Costa Rica que adopte medidas especiales para garantizar la participación política de las mujeres y hombres en condición de igualdad en el Poder Ejecutivo y Judicial y por parte de las administraciones locales, que garantice la aplicación de la paridad de género en los puestos ejecutivos, que promueva la elección por parte de mujeres y niñas de estudios y carreras no tradicionales como las matemáticas, la ingeniería, las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo, facilitándoles asesoramiento y orientación profesional y adoptando medidas incentivadoras. El comité nota con preocupación la penalización del aborto en casos de violación, incesto, malformaciones graves al feto, falta de accesibilidad a una atención de alta calidad posterior al aborto, la demora en la aprobación de directrices técnicas sobre el aborto terapéutico que da lugar a los abortos en condiciones de riesgo, los obstáculos que impiden a las mujeres y a las adolescentes acceder a métodos anticonceptivos modernos, incluidos los anticonceptivos de emergencia, en particular en las zonas rurales y remotas, las denuncias de actos de violencia obstétrica cometidas en el contexto de la prestación de servicios de atención al parto, la falta de acceso a las mujeres a la fecundación in vitro en el sistema de salud pública debido a la demora en la aplicación de la legislación que autoriza esta técnica. Estos son
Son observaciones directas a Costa Rica por el Comité de la CEDAW. También le recomienda a Costa Rica que modifique el Código Penal para legalizar el aborto en los casos de violación, incesto, malformación grave del feto y despenalice el aborto en el resto de los casos y proporcione a las mujeres servicios de atención de alta calidad posterior al aborto. Acelere la aprobación de directrices técnicas sobre el aborto terapéutico y ponga en marcha campañas de concienciación para evitar la estigmatización de las mujeres que solicitan un aborto. Ponga en marcha campañas de concienciación sobre los métodos anticonceptivos modernos y vele porque las mujeres y adolescentes tengan acceso a esos métodos seguros. Adopte medidas jurídicas y normativas para proteger a las mujeres embarazadas durante el parto. Sancione la violencia obstétrica. Refuerce los programas de fomento de la capacitación destinados al personal médico. Agilice la aplicación en el sistema de salud pública de las disposiciones del decreto por el que se autoriza la técnica de la fecundación in vitro. El Comité de la CEDAW expresa preocupación en el caso de Costa Rica por el hecho de que los mecanismos legislativos existentes no tienen debidamente en cuenta la violencia de género en la esfera doméstica al determinar la custodia de los hijos y las hijas, el efecto negativo de grupos defensores de los derechos de padres y el discurso público sobre el denominado síndrome de distanciamiento entre padre e hijo, conocido también como síndrome de alienación parental. La protección insuficiente de las mujeres en las uniones de hecho, en particular en los casos de separación. Y aquí un tema pendiente que tenemos es la pensión alimentaria para las mujeres en unión de hecho, ¿verdad? Que hay bastantes cuestionamientos, es algo que está pendiente todavía en Costa Rica. También recomienda el comité a Costa Rica que adopte todas las medidas necesarias para desalentar el uso del síndrome de distanciamiento entre padre e hijo por parte de expertos y los tribunales en los casos de custodia, que adopte directrices sobre el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado a efectos del reparto de los bienes matrimoniales conjuntos. Y aquí hay una recomendación general del comité, que es la número 29, para utilizar en procedimientos de divorcio en consonancia esta recomendación sobre las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución. También que adopte todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, a fin de velar porque las mujeres gocen de una protección jurídica adecuada durante las uniones de hecho y tras su disolución. Como les digo, en el tema alimentario tenemos un pendiente para las mujeres que requieren una pensión alimentaria y se encuentran en unión de hecho. Bueno, y para finalizar, sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belén do Pará. Esta fue adoptada en junio de 1994 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en la ciudad de Belén do Pará, Brasil. Esta es una convención también de gran importancia, es del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Convención CEDAW es del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Y esta convención fue ratificada por Costa Rica mediante Ley 7499 en el año 1995. Tenemos 26 años de haberla ratificado. ¿Por qué es importante la Convención Belén do Pará? Es el primer instrumento normativo interamericano que aborda específicamente la violencia de género, brinda un concepto de violencia contra la mujer, reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y establece deberes para los estados partes. Posteriormente se crea el MESEGBI como un mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará. Y esta convención en su artículo 1 nos define, dice, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y en el artículo 3 reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El artículo 2 de la Convención Belén do Pará dice que se entenderá por violencia contra la mujer la que incluye la violencia física, sexual, psicológica, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparte o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, también la que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, abusos, violación sexual, tortura, trata de personas, prostitución, secuestro, acoso sexual en el trabajo, la que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que se ocurra. Y el artículo 6 de esta convención
señala que este derecho de vivir libre de violencia incluye el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, el derecho de la mujer a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en los conceptos de inferioridad y subordinación. También entre las obligaciones de los Estados partes se destaca el velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten de conformidad con la obligación de debida diligencia, actuar con esa debida diligencia. También la Convención Belén do Pará, al igual que la Convención CEDAW, refiere de forma expresa esa obligación de debida diligencia por parte de los Estados partes, incluir en la legislación interna las normas penales, civiles, administrativas o de cualquier naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y entre esas medidas están tomar todas las medidas apropiadas para modificar y abolir leyes y reglamentos y modificar prácticas jurídicas y consuetudinarias que respaldan la persistencia de la violencia contra la mujer. También el establecer mecanismos judiciales administrativos para asegurar que la mujer víctima de violencia tenga acceso al resarcimiento y la reparación de los daños que haya sufrido. Los Estados partes de la Belén do Pará también se obligan de manera progresiva a fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de aplicar la ley, así como el personal a cuyo cargo sea la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación y prevención de la violencia. Vean otra vez nuevamente cómo menciona aquí el tema de la capacitación que estamos obligados. Y entonces, para cumplir con esta obligación de debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, tenemos que aplicar ambas convenciones de derechos humanos. Bueno, como les mencioné, el MESEC se implementa posteriormente, fue en el 2004, como un mecanismo de seguimiento para la Convención Belén do Pará. Y aquí quiero finalizar con una frase de Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, cuando dijo: no existe una estrategia de desarrollo más beneficiosa para la sociedad en su conjunto, tanto mujeres y hombres por igual, que la que involucra a las mujeres como protagonistas. Y muchas gracias. Quiero agradecerles por la atención prestada y estoy atenta también a las preguntas o comentarios que deseen realizar. Doña Liana, muchísimas gracias. Con mucho gusto, doña Katia, y siempre muy agradecida con usted, la Escuela Judicial y la Comisión de Violencia del Poder Judicial, ¿verdad?, por esta invitación. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron.